Entonces, digamos que los ladrones pata negra lo que suelen hacer es, voy a probar mi campaña, si funciona en el ecosistema más complejo, va a funcionar en todas partes, con lo cual pruebo y vendo a los que después van a pillar, a los que se van a exponer, vendo la técnica, ¿no? Yo doy un golpe muy brillante, muy de guante blanco y demás, y luego vendo el conocimiento, o vendo la explotación, o vendo cómo puedes ofrecer un servicio que pivote sobre esto. Entonces, clásicamente ha sido Inglaterra, los scams no han sido una excepción, empezaron también en Inglaterra, se vio que funcionaba y se expandió. Durante los últimos 20 años has tenido sin duda alguna, has visto muchas amenazas y has visto cómo estas amenazas han tenido diferentes niveles de éxito. Cuéntanos un poco cómo ha sido estos últimos 20 años y la experiencia que ha tenido tanto tú como tu equipo. Uh-huh. Y cuéntanos también un poco cómo ha sido esa evolución. Bueno, la primera amenaza que vivimos fue el phishing. Fue divertido porque cuando el phishing surgió, que surgió en 2002, yo era un becario. Estaba en la primera compañía en España que se dedicaba a ciberseguridad, que era Telefónica, que montó el primer SOC. Y nosotros estábamos descubriendo que era un SOC prácticamente. La seguridad de entonces era desembalar cajas e instalarlas. Es decir, poner un firewall, poner un IDS, poner un SIEM, ese tipo de cosas. Y tuvimos una reunión de crisis porque no había caja que solucionara esa amenaza tan peligrosa que estaban teniendo los bancos, que eran campañas de phishing. Y por una parte era un poco decepcionante en el sentido de que tecnológicamente la sofisticación era ninguna, pero a su vez era muy brillante porque estaba completamente fuera del perímetro de los bancos. Entonces esa fue la primera y fue muy, muy motivador por el hecho de tener que pensar fuera de la caja, literalmente. No había un trasto que lo arreglara. Tenías que ser creativo, no había un fabricante que te diera solución, entonces tenías tú que pensar cómo reaccionar. Y eso fue genial, la verdad. Tuvimos la oportunidad de desarrollar nosotros nuestras propias soluciones por cada banco, de luchar contra los criminales mano a mano, y fue un inicio de mi carrera muy, muy divertido en el que aprendimos mucho con un libro en blanco. O sea, ciberseguridad para mí siempre ha tenido ese misticismo de que ahora hay cursos, ahora hay de todo, hay muchísima información. Cuando yo empecé no había tanto. Entonces, el propio aprendizaje y el aprender a lo bruto, por así decirlo, ha sido genial, porque te ayuda mucho a entender cómo piensan y desde el punto de vista de defensa eso te da una ventaja importante. Luego los bancos empezaron a poner medidas para evitar el phishing, las primeras, certificados, de forma que les pedían a los usuarios que se fijasen que salía el certificado y que estaba firmado por por una CEA de confianza diciendo que era para el banco A, el banco B, etcétera, etcétera. Y entonces los usuarios empezaron a entender que tenían que fijarse en estas cosas. Hubo muchas variantes de los phishing. Estuvieron los farming, estuvieron los cross-farming, pero digamos que el salto yo creo que viene cuando te vas a malware y el malware ya funciona sobre la página de verdad. Ahí, pues las primeras amenazas eran muy rudimentarias. El primer malware fue el Zeus y lo primero que hacía eran las páginas de inicio. Bueno, otra de las medidas que sacaron los bancos fueron segundos factores de autenticación, y el segundo, depende de la geografía, era diferente, ¿no? En Europa, por ejemplo, lo que tuvimos como segundo factor era las tarjetas de coordenadas, que te pedían una aleatoria, ¿no? Pues la columna 3, fila 4, ¿cuál es el numerito, no? Entonces, la primera amenaza de malware que surgió fue el Zeus, que en el login, la primera era muy rudimentaria, ya digo, pedía la tarjeta de coordenadas entera y la gente lo escribía porque seguías viendo el candadito del certificado como que era el válido. Entonces el usuario digitaba todo y ya el ladrón la siguiente vez se conectaba con su dispositivo, la pregunta que le hicieran de segundo factor la iba a resolver porque tenía todos los datos y lo enviaba. Evidentemente el malware evolucionó rápido porque era más o menos evidente que eso iba a ser una amenaza y que los bancos podían informar a los usuarios. De hecho, las primeras campañas eran estáticas, con lo cual, si el banco hacía un pequeño cambio en la web, el JavaScript ya no inyectaba, con lo cual tú tenías como ladrón, tenías una máquina infectada
inútil porque ya no ibas a conseguir víctimas ahí. Entonces tuvieron que cambiar las configuraciones de estáticas a dinámicas. Eso fue también divertido porque desde el punto de vista también de los que nos dedicamos a la defensa, tratar de inocular, por así decirlo, el drop zone o el sitio donde las bonded o los equipos que están infectados con malware mandan la información robada, ya no necesariamente era solo un sitio, ya podían ser varios porque las configuraciones dinámicas les daban juego para cambiar y decir, si ahora no está disponible aquí, vete acá. Entonces, malware fue como la siguiente gran amenaza que tuvo un impacto bastante importante, pues te diría que entre 2006, que nació más o menos Zeus, hasta 2014, que no es que dejara de existir, pero dejó de ser quizás la amenaza predominante. Esto principalmente Europa, porque tiene la influencia de que los que suelen atacar Europa vienen de lo que se llama la escuela rusa, ¿no? Y que tienen esta mentalidad más orientada al malware, más a tipo de ataque muy sofisticado. Luego, por ejemplo, se empezó a expandir en todas partes el uso de Remote Access Trojans, que vienen muy influenciados por escuela brasileña. ¿Por qué? Porque el segundo factor, mientras que en Europa empezó a ser la tarjeta de coordenadas, en el caso de Latinoamérica y principalmente de Brasil, que es donde vienen la mayoría viene el inicio, por así decirlo, de las campañas de fraude bancarias, el segundo factor que se escogió fue el certificado digital. Entonces los usuarios tenían que ir a las sucursales de los bancos les instalaban un certificado en su dispositivo y el ladrón lo que pensó es necesito el acceso a su dispositivo. Y mientras que una campaña de malware, por ejemplo, eso también lo resuelve, la idea que tuvo los que fueron los pioneros en Brasil fue tomar acceso, ¿no?, del dispositivo. Los primeros igual fueron muy rudimentarios, incluso te ponían pantallazos diciendo no muevas el ratón, porque no era una sesión remota diferenciada de la sesión del usuario físico, sino que tomabas el control físico del dispositivo. Con lo cual, si el usuario movía el ratón, el ladrón no podía operar como él quería. Así que ponían cosas como pantallazos diciéndole al usuario que dejara un momento que estaban actualizando la banca online. Incluso en ocasiones cogían los datos del usuario, veían el teléfono y le llamaban para pedirle que se estuviera quieto porque les molestaba para robar. Y los rats han sido una amenaza que también ha tenido bastante impacto en la industria, y quizás 2021-2022 es cuando empieza la última amenaza predominante, que son las estafas, ¿no? Las estafas son quizás la amenaza que más rápido ha crecido. Normalmente siempre hay un decalaje, siempre históricamente ha habido un decalaje, ¿no? O sea, las campañas de phishing empezaron en una geografía, se extendieron a otra, pero pasó un tiempo. Malware empezó en una geografía, pasó un tiempo, se extendió a otras. El tiempo que ha pasado desde que las primeras estafas, digamos, profesionalizadas, ¿no? Dejó atrás las cartas nigerianas y todo esto, las profesionalizadas enfocadas en banca, los Haidad, los CEO Scam ya más industrializados, los fake jobs, las estafas de inversión, todo esto que son predominantes, empiezan a escalar a partir de 2021-2022, el acceso a convertirse en global ha sido el más rápido de la historia. O sea, mientras que los RAT, desde que empezaron a dar guerra en Brasil hasta que llegan, por ejemplo, a Europa, pasan como 4 o 5 años, los scams desde que empiezan a afectar a Inglaterra hasta que llegan a todas partes, 6 meses. 12 en el caso del banco, entre comillas, más despistado, porque yo no creo que tardaran tanto en llegar, sino que en algunos casos tardaron en darse cuenta de identificarlos, porque tienen mucha más dificultad, ¿no?, de ser detectados por una parte, y reduces las oportunidades de que el afectado reclame, porque no sabe ni a quién. Porque ante una estafa puedes pensar que el contacto correcto es la policía, que en algunos casos puede ser la policía. Hay países que han montado unidades específicas para todo esto, pero en algunos casos no. Entonces, el banco no tiene ni siquiera por qué darse cuenta, porque si no hay una reclamación es aún más difícil. Y no hay señales tampoco diseñadas, y menos en 2021, para identificar esas situaciones. Hay un punto interesante que tú has mencionado, y fueron los inicios que tuviste que aprender cuando no existía ningún tipo de documentación. Ese aprendizaje y la prevención inicial se hizo sobre todo con ingeniería inversa, o se hizo análisis, por ejemplo, del comportamiento como están haciendo los criminales, y cómo esa detección, cómo habéis planteado la detección. ¿Ha sido una prevención, o sea, una forma más proactiva, forma de detectar y parar? ¿O ha sido sobre todo en los inicios, cómo ha ido evolucionando esa parte de detección también en
de un punto de vista también a medida que iban cambiando también las amenazas. ¿Me puedes explicar un poco cómo? Sí. Pero en los inicios lo que primero se ocurrió fue precisamente identificar dónde estaban los phishing. Porque la primera medida es, vamos a quitar esto de Internet. Si no está en Internet, no hay víctimas, digamos. ¿No? Nadie más va a poder picar. Entonces, se fundamentaba en la detección de cómo encuentras estos phishing. Porque los primeros llegan porque reclaman usuarios. Y un usuario escribe al banco y el banco te reclama a ti como proveedor. ¿Y esto qué es? Entonces encuentras una URL que tiene un sitio falso que simula ser el original, ¿no? Entonces, medidas que se nos ocurrieron ahí, que hoy son estándares, pero en aquellos entonces no había. JavaScripts, no con el objetivo de perfilar a los usuarios en aquellos entonces, solo en aquellos entonces era el objetivo saber si estabas corriendo en el dominio para el que estabas diseñado. De forma que si alguien clonaba la página y la ponía a funcionar en otra parte, tú, mientras el ladrón todavía estaba construyendo esa campaña, tú ya sabías dónde estaba. Eso fue, digamos, el primer nivel. Luego, por ejemplo, los referrers. El referrer es un campo de la cabecera HTTP que te dice de qué web precedes. Por ejemplo, si tú en Google buscas un diario deportivo y buscas el diario deportivo en concreto, te salen resultados, clicas y vas a la visita de ese diario deportivo, en el log del web server del diario deportivo te va a decir que la web de la que precedes es Google, ¿vale? Entonces, en el caso de los phishing, como la gente lo que hacía era descargar la página y para tratar de no llamar la atención de que habían hecho algo peligroso para el usuario, después de pulsar el submit del formulario, en lugar de decirte las credenciales son correctas o lo que fuera, lo que hacía es que te redirigía a la página original. Ese referrer era una campaña de phishing. Entonces, otra de las medidas fue inspeccionar los logs de los web servers, hacer un automatismo para inspeccionarlos, y si descartabas las páginas, pues diarios deportivos, buscadores, etcétera, tenías probabilidades de encontrar campañas de phishing. Luego fue evolucionando. Nosotros hicimos cosas como identificar el dispositivo y la dirección de quien conectaba primero a esos JavaScripts que se habían llevado en campañas de phishing, para identificar quién era el ladrón, porque el primero siempre era el ladrón. Y a partir de ahí pues venía toda una investigación interesante, ¿no? ¿Cómo más evolucionamos? Cuando empezó el malware, eso era más difícil, evidentemente, porque tenías que hacerte con los binarios. Los binarios estaban en las máquinas de los infectados. Entonces, hacerte con las máquinas de los infectados implicaba llamar como si fueras el banco para darle soporte y pedirle acceso remoto al dispositivo a un usuario que no tiene ni idea de informática, conectarte remoto, identificar cuáles son las conexiones que se están haciendo para ver quién es el dueño de ese proceso que está haciendo esa llamada, y con las mismas identificar qué binario es el que está detrás de ese proceso, traerlo y entonces hacer o un análisis dinámico o un análisis estático, ¿no? Esa es la manera más rudimentaria y más inicial de identificar los binarios. Luego, teníamos honeypots para tratar de infectarnos. Una vez identificabas binarios que tenían comportamientos peligrosos, pues los aislabas en sandboxes, es decir, los ponías a funcionar en máquinas para tratar de identificar si tenían lo que se llaman callbacks, ¿no? Que es peticiones a las drop zones o a los paneles en busca de instrucciones. Eso tenía también muchos retos, porque desde el punto de vista de escalabilidad, binarios sospechosos al día, a lo mejor tenías 10.000, no tenías 10.000 ordenadores. Luego, la lucha entre buenos y malos estaba porque al principio una infección no tenía miramientos. Si te llegaba el binario, infectaba, digamos, y punto. Pero en un momento de la guerra, entre buenos y malos, los buenos sabíamos identificar esos binarios, y los ladrones lo que no querían es que esos binarios acabaran en sandboxes. Entonces empezaron a poner controles antievasión, ¿no? Si es un dispositivo virtualizado, no corro. Si el sistema operativo se instaló en menos de 3 horas, no corro. Entonces, por mucho que a lo mejor encontraras los binarios, no sabías diferenciar si eran binarios peligrosos o no, porque los ladrones los ocultaban. Luego teníamos honeypots en Internet de emails. La mayoría de la distribución de malware en aquellos entonces se hacía por spam. Enviaron un spam con un adjunto, los primeros, de hecho, directamente PEs, o sea, .exes, Portable Executable,
sin empacado, sin nada, o sea, sin disimular. Luego empezaron evidentemente a hacerlos más complejos, a funcionar a lo mejor en 2 fases, el tener el dropper por una parte y el troyano por otra parte. El dropper a lo mejor era parte de un fichero tipo Microsoft Office o Acrobat, pues te activaban a lo mejor las macros y te descargaban la otra pieza. Entonces, el acceso a los binarios era un reto. El identificar después los binarios en sí mismos era otro. Identificar dentro de los binarios cuáles eran las drop zones, igual, porque eran binarios cada vez más protegidos, ya con empacados, ya con cifrados, ya con muchos trucos. Incluso asumiendo que llegaras a encontrar la petición, empezaron a utilizar técnicas pues, de DGAs, por ejemplo, que básicamente lo que hacían es que tenía una semilla que podías tener como 1000 combinaciones a lo mejor de potenciales dominios válidos al día, tú te quedabas con una y ellos, aunque tú lo bloquearas, aunque llamaras a la entidad registradora para que bloqueara el dominio y ningún DNS pudiera resolver y llegar a enviar datos aunque estuvieran infectados usuarios, esas semillas hacían que tú pudieras, desde cualquier máquina infectada, preguntar por la siguiente, y el ladrón podía levantar cualquier dominio que te es difícil predecir y, en consecuencia, dificultades para encontrar cuál es la botnet, ¿no? Una vez tenías acceso a botnets, por ejemplo, pues podías saber quiénes habían sido víctimas. Podías darle información de inteligencia al banco diciendo todas estas han sido comprometidas. Igual, luego evolucionaron también el alojamiento de las páginas fraudulentas. Es decir, no solo era una IP, por ejemplo, un CMS. En aquellos entonces lo que estaba más de moda es hackear un servidor que tuviera un CMS, por ejemplo, que tenía muchas opciones. La gente que tenía blogs no sabía necesariamente configurarlos, entonces a lo mejor tienes un blog de cocina, pero tienes la password por defecto o tienes habilitado cualquier servicio, entonces los ladrones entraban, alojaban ahí el contenido y tú hacías el mismo trabajo que el ladrón y lo quitabas, ¿no? Pero claro, los ladrones empezaron a profesionalizar y a utilizar más técnicas para distribuir que si tú cerrabas eso, siguiera disponible en otra parte. Técnicas como, por ejemplo, FATFlux. FATFlux se utilizaba en el protocolo DNS, digamos, tiene un TTL, un time to live que se llama, que significa cada cuánto vas a renovar tus concesiones desde que tú preguntas por un dominio. Por ejemplo, ¿dónde está Google? Google está aquí. Vale, ¿cuándo es la siguiente vez que vas a preguntar a la entidad, al servidor que decide cuál es la IP de Google? Pues normalmente tienes como una caché como de 48 horas. Si tú el dominio que decide le dices que el tiempo son 5 segundos, significa que cada vez vas a hacer de nuevo una petición para saber qué servidor es el que está alojando la página que resuelve dicho dominio. Entonces, si tú pones 5 segundos, te da mucho juego a que cada vez sea una parte. Entonces, tú puedes alojar un contenido fraudulento en 10.000 servidores que, si quieres como persona buena, donde solo sabes el dominio, tratar de identificar dónde están esos 10.000, pues era una tarea también bastante complicada, bastante dura. Luego, bueno, pues los troyanos empezaron, lo que os decía, a ser dinámicos, a tener separadas las configuraciones, a afectar un día a un banco, otro a 10, otro a 20, otro a 50, a que si el banco trataba de modificar el contenido para que ya no hubiera inyección, los ladrones vendían como servicio que eso se detectase y se actualizase. Entonces, ya los cambios que sugeríamos a los bancos para que rompieran las inyecciones de los JavaScript tampoco funcionaban, porque al final los bancos pues no pueden tocar producción con agilidad, digamos. Son empresas enormes con unos flujos de desarrollo, de peticiones de negocio complejas que no están dedicados a las peticiones que hacíamos en ciberseguridad. Entonces, eso dificultó también bastante. Luego, los Remote Access Trojans, por ejemplo, fueron otro reto importante de detectar, porque ya no era fijarse en inyecciones, no necesariamente las había, en algunos sí, pero no en todos. Empezar a identificar lo que se llama el biocomportamiento. También fue interesante llegar a la conclusión de cómo entiendo una amenaza que es invisible, en el sentido de el dispositivo es el habitual, la red es la habitual, lo que falla, lo único que no hay inyección, entonces lo único que varía es que el comportamiento es remoto. Entonces, llegar a esa conclusión pues también fue divertido, porque dices, ¿cuál es la diferencia? Bueno, es que la diferencia se basa solo en movimientos de ratón, en pulsaciones, en la latencia que añade a la red, que el control realmente esté de manera remota. Las actualizaciones, digamos, desde que tú vas haciendo un movimiento, no son tan fluidas como si es directamente la interrupción, digamos, al microprocesador del hardware que está recibiendo la info del periférico directamente, sino que es una petición de red remota que puede tener lag, que
que para la propia optimización haces compresiones, te ahorras ciertos detalles, te vas de aquí a acá con saltos. Ese tipo de cosas eran interesantes. Y luego que multiplica la cantidad de análisis que tú tienes que hacer por cada persona remota. Nosotros llegamos a tener más de 120 millones de usuarios. Claro, fíjate la obra de ingeniería que tienes que construir para analizar cada movimiento de ratón de cada sesión de más de 120 millones de usuarios en tiempo real, porque tienes que avisar antes de que transfieran. Entonces, eso fue divertido también. Y luego, por último, los scams que bajan en sofisticación, pero suben brutalmente en tasa de éxito, ¿no? Lo comentamos muchas veces, ¿no? Que en Estados Unidos en 2022 la tasa de éxito de scams fue del 8% de la población. Es una locura. Mientras que una campaña de phishing puede tener un 0,04. O sea, es 20.000 veces más efectivo y te ahorras complejidades como los rats dependen de tener una infección y tener el control remoto, que siempre es incómodo manejar remotamente, porque dependes de que el usuario esté conectado, dependes de que el dispositivo esté encendido, etcétera, etcétera. El malware, a su vez, dependes de que la infección esté hecha a medida para el banco al que estás apuntando, porque tienes que hacer el bypass del segundo factor de autenticación y cada banco tiene uno. Tienes que, cuando lanzas esa campaña, tú a lo mejor escribes, vamos a decir que infectas a 100 usuarios, a lo mejor esos 100 usuarios no son todos ellos clientes de los bancos que tú tienes en tu lista. Cuando tú llamas y le dices hoy transfiere, te da igual quién sea el banco. Entonces, en sofisticación decrece, pero en éxito crece y crece muy drásticamente. Entonces, la pelea con los scams es, de largo, la más compleja, la más divertida desde el punto de vista, evidentemente, de reto, y la más peligrosa. Y las víctimas no necesariamente son conscientes de que son víctimas de fraude. No. De hecho, hay grandes delays entre, no en todos los casos, pero hay delays importantes entre que te conviertes en víctima y lo descubres. Por ejemplo, algunas de las campañas enfocadas a fake jobs en las que tú crees que estás haciendo un trabajo, vas recibiendo ingresos, te invitan a un siguiente nivel en el que vas a ganar más dinero haciendo inversiones, te montan un portal en el que tú ves que tu transferencia llega, que tu dinero incrementa. Bueno, hasta que te dure la ambición o las ganas de recuperarlo y te das cuenta, ¿no? Sí, en otros tipos de campañas es más inmediato, que dices, me han robado. Pero en el caso de las estafas, primero, que a veces no sabes a quién reclamar, a veces incluso te da vergüenza, porque, por ejemplo, en el romance scams es bastante embarazoso, ¿no? Decir, bueno, sí, es que me ha escrito una rusa, se enamoró de mí, no la he visto nunca, pero bueno, sí, la mandé dinero para el avión, pero luego su novio la pegó y no pudo venir, entonces le tuve que pagar el hospital y tuve que... Pues hombre, es embarazoso. Y además, ¿a quién se lo cuentas? ¿Al banco? Seguramente no, seguramente se lo vas a contar a la policía. Bueno, es delicado. Has hablado de diferentes tipos de ataques, algunos más sofisticados que otros. Desde tu punto de vista, ¿cuáles fueron los puntos? Y al fin y al cabo, bueno, durante 20 años da para tener muchos altibajos también, ¿no? ¿Cuáles fueron los puntos más críticos en los cuales tú consideras, o las amenazas que tú consideras que han sido más críticas durante estos últimos 20 años? Bueno, la primera es un poco más de 20, ya son 24 desde que salió el phishing, pero phishing fue una revolución, porque ya no era el voy directo a explotar un servicio en Internet a tratar de hacer daño por ahí, sino voy al usuario. Eso fue evidentemente algo en el que hubo además un tiempo de reacción en el que se hizo bastante daño. Luego los primeros malware sorprendieron, pero donde sobre todo hubo un impacto grande, yo creo que fue 2009, por dos motivos. Porque yo creo que las crisis aceleran los procesos de necesidad de recaudación y digamos que minoran la capacidad de tener valores. Entonces, en 2009 hubo un impacto muy grande después de la crisis financiera. Siempre se alinean normalmente de dos cosas, ¿no? Un hito económico que de alguna manera justifica, por así decirlo, la necesidad de acceso a fondos, y por otra parte un hito tecnológico, ¿no? El hito tecnológico en este caso fueron los exploit kits, que básicamente facilitaban la infección con malware. O sea, el malware empieza en entorno bancario en 2006 con Zeus, y no te voy a decir que fuera poca cosa, pero digamos que no explotó de una manera tan exponencial. O sea, 2007 empiezan Zeus dinámicos, el creador de Zeus tiene la brillante idea de que como se arrepiente de haber hecho las cosas mal,
para demostrarle al mundo que no tiene mala intención y que es buena gente, decide exponer el código. Entonces, montones de defraudadores se inspiran en ese código para crear variantes y eso, y el auge de los exploit kits que facilita la infección en el lado del usuario para que no dependa de que el usuario, entre comillas, se instale el troyano, sino que se haga de forma desatendida cada vez que tú haces una visita o recibes un fichero y este explota vulnerabilidades o del navegador o del Acrobat o de Office o de lo que sea. Entonces, tú no eres ni consciente que has tomado esta decisión y has acabado infectado. Eso supone un auge bestial en el número de infecciones, ¿no? Entonces yo te diría 2002, después de .com, hito económico e innovación tecnológica. 2009, hito económico e innovación tecnológica. Los RATs suponen un cambio de paradigma en 2014, 2015, que es cuando las Prime, también ahí hay un cambio, y 2021, pospandemia, guerra de Ucrania, es las estafas cuando empiezan, ¿no? Que hay, de nuevo, un hito tecnológico, aunque en este caso de pasos atrás en cuanto a sofisticación, pero realmente muy brillante por lo que implica cómo funcionan las herramientas de detección, que son opuestas, digamos, porque están enfocadas en lo malo, ¿no? En lo que hablábamos antes, en cómo detecto un phishing, cómo detecto un malware, cómo detecto un RAT, por biocomportamiento, por dispositivo, por manipulación del contenido que se está representando por la pantalla del usuario. Claro, los scams, todo esto, partes entre comillas de cero, ¿no? Entonces, estos son como los 4 hitos que marcan unos golpes fuertes de impacto económico. Y luego cuando hay cambios regulatorios siempre hay impacto. O sea, cuando te entra una normativa de pagos inmediatos, cuando te entran los pagos peer-to-peer por país. O sea, Bizum supuso en España un auge, Pix supuso un auge en Brasil, imagino que breve pasará por lo mismo desafortunadamente. Yo creo que esto siempre pasa. Y se va replicando en diferentes geografías. Sí, porque al final los ladrones no entienden de banderas. O sea, al final, históricamente entendían más de banderas porque el mundo era menos global. Es decir, tú como ladrón hace 20, 25 años robabas lo que conocías. Entonces, si tú eres un ladrón ruso, pues seguramente vas a conocer bancos en Rusia, vas a conocer los más grandes americanos y a lo mejor los más grandes europeos. Si eres un ladrón brasileño, te vas a enfocar en Brasil. Si eres un ladrón chino, te vas a enfocar en China. Y luego vas a ir expandiendo lo que más o menos, por tu propio conocimiento, por lo que vas aprendiendo, por lo que vas tal, geográficamente, ¿no? Turcos roban principalmente a turcos, pero no le hacen ascos a robar al resto de Europa, por supuesto. ¿Es más raro ver a un turco robando a un brasileño? Es más raro, pero hoy el mundo es muy global. Es decir, hoy los scams, además, con la inteligencia artificial generativa, que eso sí que es un salto tecnológico importante, ya no hay barreras idiomáticas. Además, que es que ya no necesitas conocer el banco, ya lo que necesitas es llegar a la persona. Entonces, eso y el eliminar la barrera del lenguaje hace que la mayoría de los fraudes hoy hayan roto esas barreras que había antes. No, a mí es que principalmente me atacan los rusos, no, a mí principalmente los brasileños. Entonces, la amenaza predominante es esta. La otra es, no, ahora mismo lo que más nos ataca, por ejemplo, aquí en España, puede venir tanto de China, India, etcétera, por una parte, como hemos tenido campañas agresivas que venían de Perú. Tenemos también sur de Europa, suele ser atacado también por Marruecos, por Turquía. O sea, hay una distribución mucho mayor tanto de tipos de bandas como de localizaciones. ¿Dónde dirías en ese mismo contexto, hilando tiempos de ataque o amenazas y al mismo tiempo regulaciones, ¿hay alguna región en específico donde se empiecen estas amenazas y se va propagando o es todo más generalizado? Sí, normalmente el punching ball por excelencia suele ser Inglaterra, porque tiene el ecosistema bancario más moderno, son donde suelen invertir los primeros en defensa, también tienen la regulación más avanzada. Entonces, digamos que los ladrones pata negra lo que suelen hacer es, voy a probar mi campaña, si funciona en el ecosistema más complejo, va a funcionar en todas partes, con lo cual pruebo y vendo a los que después van a pillar, a los que se van a exponer, vendo la técnica, ¿no? Yo doy un golpe muy brillante, muy de guante blanco y demás, y luego vendo el conocimiento, o vendo la explotación, o vendo cómo puedes ofrecer un servicio que pivote sobre esto. Entonces, clásicamente ha sido Inglaterra, los scams no han sido una excepción, empezaron también en Inglaterra,
se vio que funcionaba y se expandió. Entonces, ¿qué ha pasado en Inglaterra? Inglaterra ha tomado algunas medidas, como primero regulación, evidentemente, luego tecnológicamente el tema del verification of payee, donde tú puedes predecir, comparar si el nombre que estás poniendo de destinatario coincide con el titular de la cuenta, que es algo que se ha replicado al resto de Europa y que varios países en otras geografías están trabajando también en desarrollar, porque esto, por ejemplo, una amenaza muy clásica como el Haidad, pues te solventa la papeleta, ¿no? Por supuesto, todo evoluciona. O sea, un ladrón no se limita a una estafa tipo Haidad, pero desde luego ayuda a mitigar. Y como normalmente son ciclos, pues durante un tiempo lo atenúas, ¿no? Los CEO Scam, por ejemplo, también los puede detectar. Lo que pasa es que los ladrones esto se lo saben, con lo cual ahora ya empiezan por tener acceso a las cuentas de la empresa, descargar la documentación legal para poder dar de alta un proceso de una cuenta a nombre de quien después recibirá la transferencia fraudulenta y después perpetran el crimen, ¿no? Entonces, el Verification of Payee ayuda y el Reino Unido es pionero en esto. Se ha replicado en otras partes, no es infalible, pero desde luego es una medida interesante. La propagación de estas amenazas, entonces, empieza siempre o casi siempre, por lo que está contando Inglaterra o en el Reino Unido, y luego se va propagando. ¿Esta propagación, por lo general, afecta a regiones específicas o puede ser completamente aleatorio? En su momento, digamos que la influencia era de quién estaba detrás del crimen y el conocimiento que tenía geográfico, ¿no? Entonces, normalmente un ruso solía atacar Estados Unidos y Europa, empezando principalmente por Inglaterra y luego expandiendo. Y entonces, una vez tienes funcionamiento en Inglaterra, pues pasas a Italia, pasas a Alemania, pasas a Francia, pasas a España. Digamos que vas por tamaño de mercados, ¿no? O sea, no empiezas atacando a un país pues que sea el top 200, por decir algo así, ¿no? Te fundamentas principalmente en estos targets. Los brasileños empezaban atacando a Brasil, luego expandían. Pues atacaban a Colombia, a México, bueno, pues un poco países que tengan economías razonablemente potentes en los alrededores de donde está el ladrón. Y China igual, ¿no? China empezó robando China, luego por supuesto le dio a Japón, Australia. Te diría que con las amenazas más modernas, los scams realmente han crecido muy, muy rápido, por lo que te digo, porque el conocimiento ya es muy global. Entonces, el Haidad lo hemos vivido en todas las geografías. O sea, buscas noticias y desde el primer Haidad en Inglaterra hasta el primer Haidad en Australia o en cualquier otra parte, hay un lapso de 3 meses, no mucho más. Entonces, sí, se ha mantenido, se mantendrá en el futuro, evidentemente, esto nadie lo sabe. Sí que normalmente se suelen hacer ahí las pruebas porque es un banco de pruebas extraordinario, porque pruebas el ecosistema más complejo, si funciona y va a funcionar siempre, y se han ido reduciendo los tiempos cada vez, siendo el último totalmente cruel, ¿no? O sea, porque ha pillado a todo el mundo, le ha pillado por sorpresa. Y ahora se puede automatizar también. Ahora se puede automatizar y no tienes barrera idiomática. Entonces tú puedes tener tus agentic en los que les das las instrucciones de vamos a hacer un roleplay. Y en ese roleplay vas a hablar en este idioma con esta persona. Y te convencen de, oye, soy el banco, tienes que hacer esto, o tienes una oportunidad de inversión, o esto es un trabajo, o es un no sé qué. Y entonces da igual quién lo haga, porque no necesita dominar el idioma de destino. Recuerdo las primeras campañas de cartas nigerianas, por ejemplo. Claro, el idioma era un desastre absoluto. Pero es que ahora cualquier cosa que te cuentan, escriben mejor que tú. Si tú te pusieras en los zapatos de una persona responsable en un banco para proteger a sus usuarios, ¿qué es lo que harías a fecha de hoy? Bueno, yo creo que hay puntos ciegos que hay que cubrir, ¿no? Desde luego, incluso por normativa, hay que tener, hay que hacer un scoring de transacción. Esto tiene que ser así. Necesitas señales digitales, no puedes vivir sin ellas, o sea, entender de tus usuarios desde dónde conectan, cuál es su localización, a qué horas lo hacen, con qué dispositivos, qué sistema operativo utilizan. Todo ese tipo de cosas es fundamental. ¿Qué sucede? Que solo esto hoy no es suficiente. Entonces, resto de funcionalidades que nosotros consideramos importantes y que si yo estuviera en el lado de la defensa de un banco yo querría contar con ellas, serían lo que llamamos la detección de pre-fraud signals, no solo decir esta sesión puede tener un riesgo y en esta transacción en concreta que está asociada, esta transacción tiene un riesgo superior, sino quiero saber cuando los ladrones están preparando el terreno.
Porque las estafas normalmente o las amenazas más difíciles de detectar, ese momento aislado de la transacción, los ladrones ya saben cómo funcionan las herramientas, ellos ya van a prever que va a haber o un cambio de dispositivo en el caso en el que sea un fraude no autorizado, o en el caso de una estafa, ellos ya saben el tema de si hay una llamada activa y otras cosas. Entonces, ellos ya van hacia transferencias desatendidas, ellos ya van hacia manipular el bioentrenamiento para que no salte alerta el momento de la transacción. Entonces, la preparación es inevitable. Y la preparación es donde yo creo que hoy en 2026 te tienes que fijar. Entonces, lo que nosotros llamamos pre-fraud signals es algo que yo querría contar 100%, y además querría que me ayudaran a identificarlas gente que lleve pues, mucho tiempo en la industria y conozca a detalle cómo funciona esa preparación, cómo funcionan las amenazas, dónde están los puntos flacos, etcétera, etcétera. Porque la lista de pre-fraud signals es importante, crecerá, y estar enfocado en ellas es importante. Luego, lo que nosotros llamamos account classification me parece clave. O sea, no tener una visión aislada de sesión, aislada de transacción, sino holística en cuanto a no me importa el canal, que es otra de las cosas, ¿no? La omnicanalidad. Yo necesito entender de mi usuario todo. Todo es todo. Está ingresando por cajero, está pagando con una tarjeta de crédito no presente en un e-commerce, en internet, y la correlación entre todo ello. Es decir, un ladrón puede tomar acceso a tu banca online y transferir, que es lo que, digamos, ha sido clásicamente un fraude digital, o puede entrar, tomar los datos de la tarjeta de crédito y ponerlos en un e-commerce. Si hace esto, no hay manera de seguirle, por así decirlo. Entonces, esta omnicanalidad es importante, y el clasificar predictivamente si la cuenta tiene riesgo de convertirse en víctima en el futuro, convertirse en mula, convertirse en lavado, etcétera, etcétera, me parece fundamental. Hoy, 2026, ¿qué me gustaría? Me gustaría tener funcionalidades de Copilot, ¿no? Poder indicar lo que quiero, lo que deseo, sin necesidad de ser súper tecnólogo, ¿no? El acceso a tecnología muchas veces tiene estos inconvenientes de la capacidad de aprendizaje de todas las personas, vienen de utilizar un tipo de herramientas, ahora le metes una nueva, cómo se usa, formación, conocimiento. Bueno, que no sea necesario, que se reduzca todo esto, ¿no? Oye, yo quiero esta consulta, yo quiero que me digas cuáles son las últimas cuentas mula identificadas en las últimas 24 horas. Quiero saber cuándo el destinatario ha tenido un móvil que termine en el número 6. Quiero mejorar la precisión o quiero identificar un patrón y crear unas reglas asociadas a las últimas transferencias que he clasificado como fraudulentas. Esto a nivel de lo que sería Copilot, o a nivel agentic, yo quiero poder mandar tareas como si tuviera operadores virtuales. Oye, búscate la vida, mejórame la precisión. ¿Cómo? Pues mira, lo que puedas, a saltos de 0,5, a saltos de 1%, a saltos de 2%, mientras sacrifico los falsos positivos en tanto o sin sacrificarlos, y el sistema tiene que trabajar para ti, ¿no? Ese es el tipo de cosas que 2026 es lo que yo espero en defensa, y es lo que nosotros aportamos, ¿no? ¿En qué momento decidiste formar a Coro y por qué? Bueno, después de muchos años de lucha, había ciertas cosas que necesitaban un enfoque de cero, empezar de nuevo, ¿no? Muchas de las soluciones, y tiene sentido que sea así por la regla de Pareto, con una pequeña parte del esfuerzo cubres la mayoría de los casos de uso, ¿no? O la mayoría del impacto económico, mejor dicho. Hemos ido sobreviviendo poniendo estas medidas, que lo que hacen lo hacen excelente, pero los ladrones se basan en ese otro 20, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que no son triviales, porque son muchos años y dependes de cubrirlas, ¿no? Y siempre me ha encantado lo que hacemos. Me ha encantado innovar, me ha encantado la lucha antifraude, me encanta la ciberseguridad. Y esas cosas que eran complejas era lo que me apetecía hacer. Entonces, tengo la suerte de que un equipo me acompaña con las mismas aficiones, por así decirlo, el mismo vicio por la lucha. Pasión también. Esa pasión que tenemos primero por los valores de ayudar a la gente que lo necesita por una parte, y por otra parte nos encanta y nos entusiasma lo que hacemos. Dijimos, es el momento de un cambio de paradigma tecnológico en este sector. Última pregunta. Hemos hablado del pasado, del presente. ¿Cómo ves el futuro? Pues el futuro, yo creo que la GenAI está para quedarse. Creo que las estafas están para quedarse. Así como, digamos, que había ciertas campañas que se veía que tenían las patas cortas,
las campañas de phishing siguen estando, y han evolucionado hacia ponme tu teléfono y te llamo y lo convierto en una estafa. Creo que ha habido ciertas amenazas que era evidente que tenían que tener en algún momento fecha de caducidad, o por el propio esfuerzo del ladrón o por la evidencia de que tarde o temprano la población entendería que eso no es esperable por parte de la banca. Las estafas por contra me parece que les queda, y que la evolución del auge de la inteligencia artificial generativa pues va a fomentarlas. Entonces, cosas como generación de vídeo en situaciones comprometidas de posibles extorsiones, cosas así, la combinación del malware con inteligencia artificial que se vaya autoadaptando a las situaciones. Creo que nos esperan combinaciones de cosas relativas a estafas y avances peligrosos en malware a medida, con el uso de inteligencia artificial generativa, que va a hacer que, pues eso, que el fraude desde luego no parará, y la lucha antifraude, por supuesto que tampoco. ¿Y cómo se puede preparar las instituciones financieras para justamente protegerse en este tipo de amenazas futuras? Bueno, primero de todo es aceptar que solo ver transacciones y sesiones no va a ser suficiente. Para mí primero es conceptualizarlo, digerirlo, y buscar respuestas, ¿no? La clasificación de cuentas mula yo creo que es algo que ya sí está en la cabeza de todo el mundo, la identificación, mejor dicho, ¿no? Entonces, el vencer las resistencias en cuanto a la capacidad o el apetito por compartir, mientras mantienes la privacidad, por supuesto. La identificación de las señales prefraude es algo que tiene que estar en la cabeza. Hay que identificar antes e incluso después de transacción, en momentos después de transacción y previos a la autorización, que son clave para identificar campañas de estafas. Abrazar el uso de la inteligencia artificial generativa porque te da una velocidad de respuesta mucho mayor, la adaptabilidad, la mejora de precisión, porque entiendo que al final los costes de no ser preciso son muy grandes en el lado del banco. Sé que los despliegues es otra de las cosas que son complejos, entonces no puedes esperar a que te causen un impacto grande a decidir o a reaccionar, porque le tienes que añadir otro tanto tiempo, ¿no?, de respuesta y de reacción y de implantación. Entonces, bueno, es una industria que no descubro ningún secreto, hay que estar actualizado siempre, y hay que pensar qué es lo siguiente, ¿no? Y nosotros creemos que tenemos una gran respuesta para qué es lo que viene. Muchísimas gracias. Ha sido, sin duda alguna, una experiencia interesante intercambiar estas experiencias, y gracias por compartir también con nosotros, ¿no? Yo creo que tanto de un punto de vista hacia el mensaje que nosotros damos a los clientes como para el equipo interno, creo que es importante también tener este contexto que tú has dado sin duda alguna de una forma excepcional. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tus amables palabras, muchas gracias por el tiempo y al equipo por preparar todo esto, que yo creo que es una iniciativa estupenda. Esperemos que esto pueda ayudar a alguien si es así, o por lo menos que pasen un rato entretenido. Gracias.